estamos hablando de los miedos que son esperables y evolutivos. ¿Por qué el niño entonces tiene miedo? Porque le tiene miedo al castigo. Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Más Infancia, este espacio de San Luis Más, donde hablamos justamente de los chicos y de cómo acompañarlos en su crecimiento. Una vez más le damos la bienvenida a Silvina Gendinotto, nuestra psicóloga en este espacio. Hola Silvi, gracias por estar acá de nuevo. Gracias, Ani. Y de nuestras charlas con Silvina, que vamos hablando de distintas cosas y que todo tiene que ver con lo mismo, cómo ser papás contenedores, con firmeza, con ternura, pero con límite, cómo acompañarlos a crecer en estas etapas tempranas, donde nos vamos formando esta identidad. Y una de las características que nos dijiste ya en los primeros encuentros de los chicos, en las primeras edades, tienen que ver con los miedos. Eran los berrinches y los miedos. De los berrinches ya hablamos. De los berrinches ya hablamos. Nos sí. vamos a dedicar ahora de un gran tema que son los miedos, y quiero ver, bueno, que vos nos cuentes cómo se van detectando en sus conductas. ¿Por qué son Bien. característicos a esta edad? ¿Y Tal cómo cual. nos damos cuenta de que los chicos tienen miedo? Perfecto. Bueno, los miedos son propios de esta etapa evolutiva porque aparece algo que antes no estaba y que es una primera conciencia general del bien y del mal. El niño empieza a percibir en sus 2 añitos y medio, 3 años, que no es lo mismo hacer las cosas bien que hacer, es muy precario, ¿no? Pero es como que ya empieza a ver en su cabecita la idea de que no es lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. No es lo mismo la reacción de mamá cuando hago algo que a ella le gusta a cuando hago algo que no le gusta. Y así como los berrinches tenían que ver con el pensamiento omnipotente del niño, de creer que puedo hacer todo, y como no todo es como yo quiero, empieza el berrinche, el tema de los miedos también tiene que ver con cómo piensa el niño. A ver. ¿Por qué? Porque el niño empieza a pensar que como no es lo mismo hacer las cosas bien que mal, pensemos que tiene 3, 4, 5, es decir, su pensamiento es lineal. No siempre es realista, pero podemos seguir una lógica. Entonces el niño en esta etapa evolutiva empieza a pensar, a dar respuestas a estos nuevos interrogantes. Si yo hice algo que no está bien, merezco una consecuencia acorde a lo que hice. Bien. Entonces, en este niño, el hacer algo que está mal es tan malo como el pensarlo. Inclusive, si yo tengo ganas de agarrarle los cachetes a mi hermano porque en realidad le tengo unos celos bárbaros, el solo pensarlo ya hace que ese niño se sienta mal. No hace falta que lo haga, el solo pensarlo. Por eso a veces los adultos no nos damos cuenta que el niño tiene miedo, porque es todo un proceso interno. ¿Y cómo lo pone en acto? ¿Cómo nos damos cuenta con sus conductas de que tiene el miedo y no lo puede decir tan fácil como tengo miedo a tal cosa? Claro, a veces lo logran expresar, pero quiero que primero lleguemos a los miedos de los chicos y cuáles son los miedos esperables para esta edad. No estamos hablando de miedos provocados por situaciones que no son esperables. Exacto. Estamos hablando de los miedos que son esperables y evolutivos. ¿Por qué el niño entonces tiene miedo? Porque le tiene miedo al castigo. Porque si yo hago algo que está mal o pensé algo que está mal, merezco un castigo. Y como el niño en esta etapa evolutiva es exagerado, y entonces existe el bien o el mal, lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, lo inteligente, lo tonto, el niño tonto, el niño inteligente, para el niño le resulta muy difícil pensar términos medios. Entonces, si yo hice algo que está muy mal, merezco un castigo muy grande. Sí. Y entonces, ¿quiénes son los que van a venir principalmente a la noche a ejecutar estos castigos? No es papá o mamá. ¿Quiénes son? Son los peores monstruos. Son los monstruos, los zombies, las brujas, los rinocerontes. Van cambiando de nombre, pero siempre son aquellas criaturas muy terroríficas que pueden dar mucho miedo, muy Mucho malas, miedo con superpoderes. Tienen superpoderes para los niños, son muy malos. Entonces, tenemos que saber que el niño va a tener miedo porque va aprendiendo que existe la diferencia, aunque sea precaria, entre hacer las cosas bien y mal. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que un niño tiene miedo? Porque va a empezar a expresar a veces
no quiero entrar al baño solo, no quiero que apagues la luz, quiero estar con vos todo el tiempo, tengo miedo que entren a casa y me lleven. Cuando los niños a esta edad expresan el temor a que se los lleven, no están hablando de un ladrón humanizado. Okay. Están hablando de un ladrón que viene a ser una persona, pero que tiene superpoderes. Se puede meter por la canaleta, se puede meter por una ventana aunque esté abierta así chiquita. Es decir, claro, no tiene la lógica nuestra, decir, no, mira, no estamos tiene. acá, está todo cerrado. Tal cual. El pensamiento del niño en esta etapa evolutiva no es realista. Por eso, como así en los berrinches la respuesta es en función a su pensamiento omnipotente, los miedos también tienen que ver con esa creencia irreal, ¿sí? Que hay una consecuencia que es proporcionada al hecho. El tema es que el niño entiende que el hecho ya es muy grave y ahí está el primer error. Exacto. Porque él se siente muy malo, entonces el castigo es muy grande. Y si el castigo es muy grande, tiene que venir alguien muy malo. ¿Cómo se calman? ¿Cómo lo detecto y puedo ayudarlo? Bien, los niños que tienen miedo en esta etapa Sí. evolutiva y que son esperables son niños que lo van a poder transmitir de alguna manera. Bien. Nosotros los adultos tenemos que estar atentos, no a lo que el niño dice principalmente, porque recordemos que la palabra no es el instrumento por excelencia con el que se va a manejar un niño de esta edad. Lo va a hacer a través de su conducta. Si nosotros queremos saber cómo está un niño, tenemos que mirar tres cosas. A ver, Sus dibujos, importante, dibujos. su juego y sus conductas. Eso el niño no lo puede manejar mucho, es decir, de alguna manera el miedo va a aparecer. Increíble y importantísimo estar atento, bueno, a los dibujos, obvio, pero en el juego, la información que brindan de todo lo que están transitando, de lo que quieren hacer, de lo que tienen miedo, de lo que... Todo desde su contexto, en ver a los chicos jugar libremente es un mapa... Sí, la importancia del juego simbólico. Totalmente. Libre y simbólico, y de sí. dejarlos ser. Y de dejarlos jugar simbólico porque el niño va a jugar, va a simbolizar distintas situaciones. Sí, sí, Por sí. eso es tan importante el juego en esta etapa evolutiva y hasta los 10, si los podemos alentar a que jueguen, de alguna manera que no estén tanto con la pantalla. Un niño que está Digo, más de una hora... Sí. Lo que te decía de libre es porque Sí. a veces estamos guionando mucho. Ah, claro. Estamos, me refiero hasta el juguete está como muy direccionado y todo. En cambio, como decís vos, lo simbólico lo va a hacer él al bebé, con lo que quiera. La cucharita si le da de comer o la acción y la conducta que quiera representar la va a representar simbólicamente. Totalmente. Con el objeto que sea. Sí es importante que los papás sepan más bien a qué van a jugar los niños de 3 a 5 y de 6 a 10. Los niños de 3 a 5, principalmente sus conflictos internos y su crecimiento, lo vamos a ver a través de un juego relacionado con muñecos, autitos, agua, barro, la carpita, todo lo que es contenido continente. No hace falta destinar mucho dinero. El niño va a pasarse horas si nosotros le hacemos una carpita en la casa, debajo de una mesa o con una sábana y 2 broches. Y ahí es donde el niño va a ir creciendo y fortaleciendo internamente, porque va a ir jugando y va a ir practicando lo que le da miedo. Va a poder practicar también sus fantasías. Los niños tienen fantasías de muerte, fantasías de enfermedad, fantasías de curación, fantasías de abandono, de no ser querido, de que quieren más al hermano. Entonces, todas esas conflictivas propias de un niño lo va a poder ejercitar, lo va a poder ir manejando, aprendiendo, teniendo más confianza en la medida que lo puede jugar. Si no, Como el que lo va niño- sacando. Sí, es como practicar la cuentita de matemática cuando están en primer grado. No sale a la primera vez la cuentita, hay que hacerlo 1 vez, 2 veces, 3 veces. El juego permite practicar aquello que me cuesta entender. Okay. Y lo va a Bien. ir entendiendo, madurando, procesando, sobre todo a través del juego simbólico. Y todas estas fantasías que dijiste, ¿son miedos? ¿Son como los miedos más comunes de esta edad? Sí, no son miedos, las fantasías no son miedos. Bien, a ver, explícame la diferencia. La fantasía es algo que el niño imagina,
pero no necesariamente le dan miedo. Ujú. ¿No? Bien. Por ejemplo, la fantasía de curación. El niño que se pegó en la rodilla fantasea que lo van a llevar que el médico lo va a curar, que le va a poner una gasa, que va a poder estar mejor. Pero eso hay que jugarlo también. Por eso también está el juego del doctor. Está el juego de la mamá y el papá, de la mamá que reta, de la señorita de los hermanitos, que no que me dijiste vos, escuchó, de los celos. de los celos. No todo tiene que ver con los miedos. Okay. El juego permite desarrollar, como te digo, muchas habilidades también, inclusive las habilidades motoras, la motricidad fina, la motricidad gruesa, permite la tolerancia a la frustración, el aprender que mi mamá no tiene que estar al lado para yo sentirme querido, yo puedo estar jugando en una habitación o a unos metros de mamá mientras mamá está haciendo alguna otra cosa. Las mamás no tienen que estar jugando con los niños más de 1 hora por día. Ya no es necesario. Pero Bien. bueno, eso será motivo de otro... si dibujos, dijimos juegos y dijimos conductas. ¿Cómo me doy cuenta que un niño tiene miedo por sus conductas? En lo esperable, el niño lo va a poder manifestar. Mamá, no quiero ir al baño solo, o no apagues la luz, o no te vayas, quédate conmigo. De alguna manera, el niño lo va a poder transmitir y está bueno que el adulto lo pueda acompañar. ¿Cómo? Diciéndole la super frase genial: yo te entiendo, que tengas miedo. No subestimemos nunca los miedos de los chicos porque son evolutivos y le tenemos que decir que está bueno que lo puedan expresar, porque los miedos se pueden ir resolviendo mucho mejor y más rápido de la mano de mamá y papá. Si no, lo viven en soledad, porque el niño va a tener miedo. Lo puede vivir acompañado de mamá y papá. Qué importante. O solo. No tiene más opciones. Ok. Entonces, yo te entiendo, decirle que estamos cerca, que de a poquito esos miedos se van a ir pasando. Un miedo que yo me imagino debe ser muy común del otro lado es: tengo miedo a la noche de irme a dormir solo, porque obviamente prefiero dormir en la cama con mamá y papá. Y esto de entender, yo te entiendo, hace que, ay, bueno, pobrecito, que se quede acá. No, yo te entiendo que tengas miedo, pero vas a tu cama. Pero caramba, vas a tu cama. Me cortó de un plumazo. Ay, sí, es que es fundamental que cada niño ocupe su lugar en la casa. Qué importante esto Porque que decís. si el niño no duerme en su cama, aparecen 2 cosas. Primero, empieza a pensar que es más segura la pieza donde está mamá y papá, con lo cual empiezan a creer que en su habitación están en peligro. Y tienen que ir aprendiendo que mamá y papá cuidan la casa y que no están solos, y van aprendiendo que el amor no tiene que ver con estar pegado en la misma cama, sino que mi mamá me ama y me sigue cuidando aunque yo esté a unos metros. Tiene que ver con la distancia óptima. Bien. Sumado a esto, y esto es un poco más complejo de entender, pero bueno, voy a tratar de hacerlo entendible para la gente sin utilizar terminología tan académica. El niño que duerme en la cama con los papás, esto desde mi experiencia como psicóloga, siente que está ocupando un lugar que no le pertenece. Supongamos, mamá se separó, entonces ahora ya en la cama está sola, no está con su compañero. Entonces viene el niño a dormir a la cama. Ese niño que está aprendiendo que hay lugares, que él es el hijo y no la pareja, empieza a sentir que está ocupando un lugar que no le corresponde. Para ese niño con cabecita lógica, pero pequeña, empieza a sentirse ladrón de un lugar. Se está metiendo a un lugar que no le corresponde, con lo cual deducimos entonces que si estoy haciendo algo que está muy mal, porque yo quiero estar acá al lado de mi mamá, y si hablamos de esta etapa evolutiva donde aparece el complejo de Edipo, donde el varón se quiere casar con la madre, bueno, estoy ocupando un lugar que no me corresponde, entonces soy muy malo. Los niños que duermen en la cama con los papás, según yo, tienen más miedos. ¿Por qué? Porque tienen más miedo al castigo. ¿Por qué? Porque están invadiendo un lugar que no les corresponde. Y no es el niño el que tiene que definir dónde va a dormir. Porque los niños no ven más allá de su nariz. El niño va a querer ir sentado adelante. El otro día veía una nena parada en un auto que el padre había abierto la parte de arriba y la nena iba con esta parte para afuera. Lo llegaban a chocar de atrás. No es por ser tremendista, ni pensar con cabeza de niño. Es pensar en la realidad
Es Esa que puede nena, pasar, entonces si existe una en 1.000.000 y te va a pasar, ¿para qué ese riesgo, sí, no? ¿para qué ese riesgo? Entonces, ¿Por qué? el niño es muy positivo para él que pueda dormir en su Bien. pieza. Entonces, yo te te entiendo entiendo, que tengas te mucho miedo acompaño, y te que puedo estés muy acompañar un ratito, te llevo puedo- la mano, te puedo leer el cuento, te podemos puedo hacer leer, sí, cosas que te calmen, te doy el sí, mimo y el amor sí, y cada uno a su lugar. sí. Cuando vos te duermas, yo me voy a mi pieza. Y mi hija me dice, por Apagamos la ejemplo, luz. me dice, mamá, ¿me apagas la luz cuando vos te acuestes? Porque si Ujú. no me cuesta. Bueno, sí. ¿Sí? Y ella se duerme y después vos pasás y apagas la luz. Sí, tal cual. Acompañamos al niño a transitar sus miedos. Pero si empezamos a cambiar otras cuestiones, se empiezan a romper partes sanas del motor. Digamos, si no podemos enfrentar el tema de los miedos de los chicos, tolerar su angustia y acompañarlos sin modificar otras cosas que después van a traer otros miedos, porque como digo yo, después el chico tiene más miedo porque está haciendo algo ilegal, algo Pero, que no está bien para el niño. Qué importante esto que decís vos de nosotros tolerar esa angustia, porque hay dos maneras. O caemos en este juego que te digo, ay, bueno, te entiendo y en realidad me parte el alma, me cuesta que vos la pases mal y te quedás conmigo y transgredo y sucede esto que vos nos dijiste. Y si no, me enojo porque no tengo paciencia para tolerar tu frustración. ¿Y qué pasa cuando hay un papá o una mamá con su reacción o con su enojo, Sí, cuando hay una mamá, asusta un poco, un papá, ¿no? un adulto que no puede entender que el niño tiene miedo y que no porque yo le diga que no tenga miedo, el niño va a dejar de tener miedo, es decir, aquel adulto que no logra entender que va a tener miedo y que esto es un proceso que le lleva por lo menos 3 años y no lo puede esperar y se enoja. ¿Qué piensa un niño de esta edad? Yo soy el culpable del enojo de mi mamá, niño malo. Entonces, agregamos un susto más a ese niño porque siente que hizo enojar a su mamá. De hecho, que hay muchas madres que dicen, mira cómo me puse, mira cómo me hiciste poner, me sacaste. Sí, el me. ¿No? El me. Entonces, La como si culpa el de- niño fuera responsable de mi baja tolerancia a la frustración, de que yo no puedo tolerar mi angustia, de que me da mucha pena verlo que tiene miedo. Pero lo mejor que podemos hacer cuando un hijo tiene miedo es acercarnos y decirle, yo te entiendo, y esto ya va a pasar, pero yo te voy a acompañar en lo que haga falta. Lo ayudamos también, acá viene un recurso muy bonito, y es que lo ayudemos al niño a dibujar su monstruo. Cada niño tiene su monstruo, cada persona tiene su monstruo. Ningún zombie es igual a otro, ningún monstruo, porque lo vamos armando con piezas de distintas partes de la realidad. Exacto. Entonces, le decimos que lo dibuje, y si es muy pequeño lo dibujamos nosotros por ellos, y ellos nos van diciendo nariz grande, Ojos, pelo, sí, ojos panza. rojos, los dientes, bueno, Exacto. bien, son siempre muy amenazantes. Hay niños que ni siquiera pueden hablar de lo que los asusta, porque el solo hecho de hablar ya los asusta. Exacto. Pero entonces, es un re lindo recurso el poder dibujarlo, y en una hoja dibujamos el miedo, o el niño si lo puede dibujar mucho mejor, porque ya ahí va pudiendo ordenarse con respecto a su miedo, y en otra hoja dibujamos un arma, una herramienta, un antídoto contra este monstruo. Entonces Bien. eso lo podemos poner en la pieza, ¿no? ¿Viste que los un adultos usan esto de antídoto. los atrapasueños? Sí. Bueno, en los niños podemos decir un atrapamonstruos. Esto los ayuda, les da recursos a los niños para ir transitando esta etapa. ¿Hay alguna manera de que ese antídoto funcione contra esta fantasía en el sentido de que entienda de que es una fantasía no real? No te O lo va no a hay entender. chance, no hay chance, no No porque hay su pensamiento chance. no alcanza. No, porque Ah. es que ¿cómo le vas a explicar? Y listo de acompañar, digo, bueno, ¿qué otra estrategia? Este dibujo y este antídoto podría ser una. Va a hacer que ese niño supere los miedos antes. Bien. Pero es como el pan que pones en el horno, tenés que tener un poquito de paciencia porque necesita tiempo. El niño tiene que incorporar muchos conocimientos, que él es bueno, aunque a veces piensa y hace cosas que no están bien, porque el niño pasa de ser bueno a sentirse malo si desea o hace algo que está mal. Entonces ese niño que es tan sótano terraza, tiene que aprender que es bueno,
pero se lo tenemos que recordar tantas Bien, veces mirá. que él es bueno a pesar de que le apretó el cachete al hermano. Entonces, pero entenderlo y en esta empatía que hacemos los adultos del yo te entiendo, le estamos mostrando que no es malo, pero que tiene que aprender a no hacerlo más. Entonces, como no nos vamos a enojar tanto, el niño no se asusta tanto y no cree que es tan malo y entonces estos monstruos cada vez van siendo más pequeños hasta que se supone que en la edad de los 6 años el niño ya puede dormir con la luz apagada, puede entrar al baño solo, puede quedarse en la escuela sin extrañar tanto a papá y a mamá. Empieza a hacer esos vínculos también con sus amigos Tal cual. y todo. Fantasías serán una, los miedos serán otros. ¿Cuáles son los miedos? Así como decir, bueno, como de manual. No es que los vayan a tener todos, pero decir, bueno, ¿qué es esperable a esta edad que los chicos transiten? Hay 2 grandes miedos, por así decir. Uno es a los monstruos, al castigo, por así A decir. ese castigo representado en las cosas feas. eso En no las puede cosas pasar. feas. Ujú. Pero después también hay otro miedo que es el miedo al abandono. ¿Por qué? Porque el niño necesita de el cuidado y del amor de un adulto. Y el niño no sabe, no tiene garantizado que lo aman. Para el niño lo aman o lo dejan de amar en un segundo, porque es lo que le pasa a él. Cuando él se enoja, a No esa te quiero mamá más, que le acaba y de la decir, soy odia. la mamá más linda Sí. del mundo, le dice, te odio, me voy a ir a otro lado. Entonces el niño piensa que al adulto le pasa exactamente lo mismo. Y cuando mamá o papá se enojan o cuando él hace algo que está mal, inmediatamente piensa que si él no es un niño bueno, lo van a dejar de querer. Y si lo van a dejar de querer, aparece el temor al abandono. Esto es esperable, que los chicos se asusten. Por más que lo querramos un montón y que nosotros consideramos que le damos todo el amor y toda la seguridad, es esperable Es que no este tiene miedo que esté ver con vos, presente. tiene que Exacto. ver con el niño. No tiene que ver con el que enseña, tiene que ver con el que aprende y su capacidad para ir aprendiendo de a poco algunas cosas. Él tiene que aprender que es bueno y que lo amamos, aun cuando él está enojado o aun cuando él hizo algo que está mal. Por eso es tan buena esa penitencia o esa consecuencia sin asustar y sin hacer doler, para que el niño pueda ir aprendiendo que lo amamos a pesar de que hizo algo que está mal y que no es malo, aunque hizo algo que no está bien o pensó algo que no está bien. Todo esto es esperable. Ahora, si nosotros vemos un niño que se porta muy mal, un niño que desafía mucho las reglas, un niño muy desobediente, muy inquieto, como cuando pateamos un hormiguero y Sí. las hormigas se mueven para todos lados, ese niño tiene más miedo que lo esperable. Y ahí, Y ahí yo creo que se puede hacer una consulta. bien, ese es el momento entonces. Claro, niños o muy tímidos o muy excitados, muy activos. Son las 2 conductas o los 2 tipos de conductas que nos tienen que alertar a los adultos. ¿Atrás de la ira y las agresiones puede haber miedos? Claro, con seguridad. Ujú. Cuando un niño pega es porque tiene miedo, porque no está pudiendo decir algo que no le gustó o que le hizo mal. Pero recordemos que en esta etapa evolutiva, como el cuerpo es la manera de expresarse, lo va a hacer principalmente a través del pegar, morder. Lo que pasa es que si en la familia se le va enseñando que no puede pegar, morder, patear, pero sí ir expresando lo que le pasa, que al principio ¿cómo lo va a expresar? A través de un berrinche o pegándole a un almohadón. Después lo va a ir poniendo en palabras. Pero mientras tanto, la primera gran corrección es: no podés hacer daño con tu enojo. Pero sí tenés que descargar tu enojo, ¿cómo? Pegándole a un almohadón, pero no haciendo daño. De esa manera el niño va creciendo sin sentirse malo. La manera de saber a qué le tiene miedo, en este caso de que salga de los miedos normales, de decir, bueno, estas conductas que llaman la atención cuando salgo y en casa y en todos lados se manifiesta de esta manera, es con una consulta con un psicólogo, decir, bueno, conductas que ya pasan y que rompen las normas del buen trato, como hablábamos en nuestro encuentro anterior. Y yo por ahí puedo no ver dónde están los miedos. Entonces No, claro. ahí nos ayuda sí o sí un profesional. Yo creo que sí. Cuando Bien. estas conductas se repiten, pasan a ser un patrón y no tanto ya
como sí, algo más esporádico que nos pasó, claro, como dijiste. Hay cosas circunstanciales que está atravesando una familia, que es normal tal que cual. los chicos puedan pasar por miedos. Tal cual. Cuando nosotros vemos que un niño está mal o que dibuja algo que nos llama la atención o que tiene conductas, Bien, para estar es atentos. porque ese niño está siendo testigo, por decir así, o le están pasando algunas cuestiones que no son esperables, que ya no tienen que ver con lo evolutivo. Bien, listo. Entonces ahí vamos y consultamos a una profesional. Pero para ir cerrando, déjanos también, no sé si unos tips, porque ya nos has dado, pero cómo acompañamos a esos papás que tienen niños que están atravesando los miedos. Los adultos, ¿cómo acompañan a sus niños con miedo? Bueno. Dijimos, estar atentos a estas tres. Estar atento a que estas conductas sean las esperables, Bien. de niños que tienen miedo y que si los escuchamos ellos nos van a ir diciendo a qué le tienen miedo. De alguna manera lo van a poder ir expresando y nosotros lo vamos a poder acompañar. Cuando ese miedo ya supera el umbral esperable, al niño hasta le cuesta ya mencionarlo y aparecen otras conductas que son a las que tenemos que prestar atención. ¿Cómo ayudarlos en los miedos esperables para su edad? Yo te entiendo, sí. Darle importancia, decirles que sí, que seguro que ellos están sintiendo ese miedo y que con el tiempo y el acompañamiento nuestro esos miedos van a ir disminuyendo. Los ayudamos a que jueguen. El juego simbólico ayuda muchísimo al proceso de los miedos, al crecimiento y fortalecimiento interno, a que dibuje, a que le podamos dar el dibujo del monstruo y de una herramienta para luchar contra el monstruo. Y nuestra compañía y nuestro entendimiento. Evitemos decirle a un niño cosas como antes: los varones no tienen miedo, no seas maricón, ¿cómo le vas a tener miedo a la oscuridad? ¿No te das cuenta que es una rama? ¿No te das cuenta que es el auto del vecino el que hizo ruido? No. No descalifiquemos, el niño tiene... Buenísimo lo que decís, porque si uno se pone a pensar, en nuestras infancias generaban tanto más miedo las palabras o esta amenaza que el propio miedo. Entonces como que aumentás y potenciás. Si ya tenía miedo y si expresarlo me genera como que esta bomba y este enojo y esta amenaza, cuánto susto y cuánto daño ahí. No pudiendo acompañar. Le agregamos un susto más porque el niño en lugar de sentirse acompañado por su papá o por su mamá, se siente solo. Entonces, mucho más miedo tiene. Bien, me encantó este final porque tiene que ver con nosotros adultos, cómo le transitamos. Si uno se pone a pensar cuánto miedo hubo en nuestras infancias, de los que tienen que ver seguramente con las etapas, porque esa, como dice Silvi, no se salva a nadie, esos son los procesos evolutivos, pero cuánto miedo agregado. Totalmente. Por los ambientes. Entonces, bueno, qué lindo estos espacios donde se puede hablar. ¿Algo más que quiera decir? No. Muchas gracias por estar acá nuevamente y te invitamos en la próxima. Hay preguntas del otro lado a vos que te estás sumando desde las redes. Escribinos y decinos qué tema te interesa tratar y nosotros de acá ya vamos haciendo nuestra agenda con Silvi, que siempre la esperamos y más que bienvenida. Así que gracias a vos, Silvina, gracias. Y a ustedes también gracias por estar ahí y los esperamos en la próxima.